buenas tardes a todos y gracias por estar conectados. Vais a ir entrando, pero nosotros vamos a empezar porque es costumbre en Foro de Foros empezar muy puntuales y acabar muy puntuales. Así que vamos a ir empezando y así también nos da tiempo a oír a todos los ponentes, que tenemos mucho que escuchar. Bueno, la mesa de hoy está organizada por Alfamedia, que os voy a presentar brevemente qué es Alfamedia. Es una asociación sin ánimo de lucro de la que formamos parte profesionales académicos de los distintos campos tecnológicos, educativos, jurídicos, de la comunicación. Y el objetivo de Alfamedia es favorecer e impulsar iniciativas vinculadas con la alfabetización mediática. Queremos desde esta organización trasladar a las instituciones, a los profesionales de ámbito de la comunicación, de la educación, muy importante, y de la sociedad en general, la importancia que tiene la alfabetización mediática. Queremos incluirla en la agenda pública, generar debate y reflexión y promover acciones concretas. Por eso hemos querido organizar esta mesa redonda en la que vamos a poder escuchar a 4 ponentes, ¿no?, que nos van a ayudar a este debate y reflexión. Los ponentes los conocéis, son José Lucea, jefe de área de servicios digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Paloma Contreras Pulido, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja; Manuel Pinto, catedrático del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Dominio; y José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, cuando pensamos en organizar este evento, pensamos que era el momento, pues eso, muy interesante y de mayor actualidad, ¿no? Por muchos motivos, yo pienso, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero quería poner el foco sobre todo en 2, ¿no? Por un lado, yo creo que estamos en un momento de gran desconcierto generado por la desinformación que hay a todos los niveles y que preocupan por las consecuencias que puede haber en la sociedad, ¿no? Yo creo que en temas de salud, en temas de impacto en la democracia, ¿no? Y por eso creemos, ¿no?, que ahora más que nunca es importante la alfabetización mediática, ¿no? Y el segundo lugar, por el que creemos que es un buen momento también para esta mesa, ¿no?, es pues el momento coyuntural en que nos encontramos, ¿no?, que tenemos 2 normas en fase de consulta pública, otra tercera que acaba de terminar, y que todas hacen referencia a los derechos digitales y de alfabetización mediática. Como sabéis, es el anteproyecto de Ley General de Comunicación, que se terminó hace 3 semanas, y las que ahora están en fase abierta es la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Carta de Derechos Digitales. Bueno, yo creo que la mesa de hoy es una oportunidad para reflexionar sobre estos temas y que nos van a permitir, entre otras cosas, aportar desde la sociedad civil, ¿no?, que yo creo que es muy importante el peso, ¿no?, de la sociedad civil, pues eso, aportar esas reflexiones y que luego podamos trasladarla a las instituciones, ¿no?, que es de lo que se trata. Bueno, sabemos que luchar contra la desinformación, hay muchos recursos que conocemos, ¿no?, la corregulación, la transparencia en las fuentes, las etiquetas, las instituciones de verificación, la educación, importantísima, y el pensamiento crítico, pero una de ellas, sin duda, es el desarrollo de los derechos digitales, que recientemente, ¿no?, hace apenas una semana, el 16 de noviembre, pues la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial acaba de publicar la Carta de Derechos Digitales. Bueno, para explicarnos esta Carta de Derechos Digitales, contamos en la mesa con José Lucea Anaya, que es jefe de área de servicios digitales en la Secretaría de Estado. Él es representante nacional en foros europeos como OCDE y CAN, es experto nacional en la Comisión Europea en el 2015, de formación es ingeniero en informática por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Uppsala. Entonces, va a empezar José Lucea para hacernos un poco el marco de la Carta de Derechos Digitales. Si os parece, para hacerlo más fluido, habíamos pensado en la organización de la mesa, primero que hablaran los 4 ponentes, que hicieran su exposición, que será aproximadamente entre 10 y 15 minutos, y luego a continuación dejaremos al final un espacio para preguntas, ¿no? Entonces, si queréis ir haciendo las preguntas a través del chat, así luego las vamos recogiendo y las podemos hacer al final de las intervenciones. Pues si te parece, José, empezamos con tu intervención. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias, Marta, por la presentación. Yo sí que voy a utilizar un PowerPoint, a ver si lo puedo compartir. Aquí, creo que ya lo veis.
Bueno, lo primero que me gustaría es, como parte del equipo del Ministerio que coordina la elaboración de la Carta, dar las gracias a Foro de Foros y Alfa Media por invitarnos a la Secretaría de Estado a este encuentro para presentar esta iniciativa, ¿no? Y sobre todo también el proceso de participación pública en el que estamos ahora mismo inmersos. La verdad es que qué mejor oportunidad de poder conversar sobre la Carta en un foro de alfabetización mediática con otros expertos de este nivel y además mientras todavía tenemos, como digo, abierta la consulta pública. Por ponernos en contexto, yo creo que si antes ya era importante que se garantizasen los derechos en el ámbito digital, la limitación de movimientos derivada de la pandemia que estamos experimentando todavía ha hecho más palpable la necesidad de acceso a las tecnologías digitales y ha exacerbado las brechas digitales existentes de edad, socioeconómicas o territoriales. Por un lado, el confinamiento ha supuesto claramente una mayor adopción de tecnologías digitales por parte de ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Esto ha permitido que un sector de la población que tenía habilidades digitales muy básicas haya aprendido, gracias, desde luego, a la inestimable labor de familiares y amigos, a utilizar aplicaciones de videoconferencia, a comprobar su cuenta bancaria y hacer transferencias, o a hacer la compra del súper por Internet. Sin duda, los próximos indicadores de sociedad y economía digital relacionados con el desarrollo de habilidades digitales básicas, al igual que ya está pasando con los de crecimiento del comercio electrónico, habrán dado un pequeño salto. Sin embargo, también han salido a la luz grandes carencias que no eran tan fácilmente observables cuando ciudadanos y empresas no dependíamos de las tecnologías digitales para acceder a los productos y servicios esenciales del mundo físico. Quizá el problema más notorio han sido las dificultades de muchos alumnos para seguir sus clases de manera online, por circunstancias socioeconómicas o geográficas, al no tener acceso a una conexión a Internet de calidad o no, ni a dispositivos tecnológicos. También ha habido pacientes que se han arriesgado a ir al ambulatorio o, incluso peor, a no ser atendidos porque no han tenido acceso a telemedicina. O personas mayores que no han tenido los medios o la suerte de que alguien les ayudara para realizar las compras o transacciones online, evitando contagios. Un sinfín de situaciones que muestran cómo incluso en el año 2020 es muy complicado garantizar que los ciudadanos gocen de los mismos derechos establecidos en el mundo físico cuando interactúan en el entorno digital. Y por ello, creo que esta iniciativa de la Carta no podría llegar en un mejor momento. Como sabéis, la iniciativa se enmarca dentro del Plan España Digital 2025, que es la estrategia en materia digital de este Gobierno, que fue presentada el 23 de julio y que, como digo, entre una de sus 47 medidas incluye la elaboración de la Carta de Derechos. Y ya entrando en materia, os diría que el objetivo principal de la Carta es contribuir a que los ciudadanos disfrutemos de los mismos derechos y libertades en el entorno digital que en el mundo físico. Para ello, establece un marco de referencia para la aplicación y concreción de los derechos, que en su mayoría ya existen en la Constitución y en el resto de nuestro marco jurídico, en el entorno digital. No es, pues, un texto con carácter normativo, sino que declara una serie de derechos que deben servir de referencia u hoja de ruta que inspira a los poderes públicos en la evolución del ordenamiento jurídico y en la definición de políticas públicas encaminadas a la garantía y promoción de estos derechos. De ahí, como veréis, la metáfora que he utilizado a través de toda la presentación, que he sido muy pesado, inundando la presentación con faros y con flechas, ¿no? Pero quiero que quede un poco claro cuál es la idea de la Carta. Asimismo, creo que la Carta debe servir como herramienta para concienciar a la ciudadanía sobre los derechos que ostentan en el ámbito digital, por ejemplo, cuando navegan por Internet o cuando utilizan un dispositivo en su trabajo. Es cierto que en los últimos años esta concienciación ha aumentado un poco en algunos aspectos como la privacidad. Sin embargo, hay muchos otros derechos que la ciudadanía no es consciente de su existencia y de su posible ejercicio. De hecho, vemos como la mayoría de jóvenes tienen habilidades suficientes para utilizar todo tipo de servicios digitales, pero solo una minoría saben cuáles son sus derechos y obligaciones o cuándo están cometiendo alguna ilegalidad en Internet. La Carta también busca contribuir a los procesos de reflexión que se están produciendo a nivel europeo e internacional para garantizar que las personas están en el centro de la transformación digital. Y tan importante como la propia Carta es el proceso participativo de elaboración del documento. Este proceso busca recabar aportaciones de expertos jurídicos y tecnólogos, de empresas y asociaciones del sector privado, de asociaciones de defensa y promoción de los derechos en Internet, de organismos del sector público competencialmente afectados por la definición de derechos en sus ámbitos funcionales
y, en general, del conjunto de la ciudadanía. La elaboración de la Carta no parte de un terreno inexplorado, sino que se ha tenido en cuenta otras iniciativas europeas e internacionales que se han desarrollado a lo largo de los años. Y, además, en el ámbito nacional, la Declaración de Derechos del título 10 de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Con la diferencia añadida, como ya he mencionado, de que este texto se desarrolla mediante un proceso participativo que busca involucrar a la ciudadanía. La Carta abarca todos los ámbitos de la sociedad, laboral, administrativo, civil, educativo, etc. Presta especial atención a la protección de los colectivos vulnerables y a las tecnologías emergentes. En cualquier caso, la Carta no debe ser un documento que permanezca impasible ante el paso del tiempo, sino que requerirá evolucionar a la vez que lo hace la sociedad en sus valores y ante la llegada de nuevas tecnologías. La llegada de tecnologías cada vez más avanzadas, aparte de obvios beneficios, pueden llegar a tener un alto impacto sobre los derechos de la ciudadanía, requiriendo un ejercicio de revisión constante para garantizar que estos derechos siguen estando protegidos. Es por ello que la Carta, teniendo en cuenta el estado de arte actual de la tecnología, incorpora, por ejemplo, en varios epígrafes el impacto de la inteligencia artificial e incluye un epígrafe muy pionero sobre neurotecnologías. Y ya con este precioso faro también de fondo, paso a explicar lo que ha sido el proceso participativo hasta este momento. El 15 de junio de este año se constituyó un grupo paritario de 18 expertas y expertos en derechos digitales con diferentes perfiles, pero con una trayectoria contrastada en la protección de los derechos en el ámbito digital. Y desde aquí me gustaría otra vez, por enésima vez, darle las gracias a este grupo de expertos por el trabajo excepcional que están desarrollando y por todo el tiempo y esfuerzo que han invertido hasta este momento y lo que les queda por delante hasta que se publique la Carta. Una vez constituido el grupo y a la vez, en paralelo, mientras iban desarrollando sus trabajos, hicimos una primera consulta pública del 4 al 24 de julio, donde se incluía una serie de preguntas de respuesta abierta acerca del posible contenido de la Carta, cuyas contribuciones, casi 100, incluida la de Alfamedia, junto con el feedback de otros expertos externos al grupo y el propio desarrollo de los trabajos, ha permitido al grupo de expertos elaborar un primer documento preliminar. Este documento preliminar del grupo de expertos es sobre el que la Secretaría de Estado lanzó el 16 de este mismo mes una segunda consulta pública abierta a toda la ciudadanía y que cierra el próximo viernes 4 de diciembre. Por último, durante el tiempo que resta para la publicación de la Carta, los expertos procesarán estas nuevas aportaciones, se realizarán consultas con expertos de distintos ámbitos, asociaciones sectoriales representativas, así como con otras administraciones afectadas, para acabar de definir el documento. Y aquí tenéis la lista de componentes de este grupo paritario de 18 expertas y expertos. Muchos de ellos ya los conocéis, son muy activos en Twitter o en LinkedIn. Están escribiendo artículos en los medios y apareciendo en mesas de debate virtuales. Así que desde aquí, el que tenga interés, le aconsejo que lo sigáis para poder estar al tanto de estos debates que se están sucediendo en torno a la Carta, ¿no? Pues bien, el grupo de expertos ha desarrollado sus trabajos a través de 5 ponencias distintas. Marco general y contexto de la iniciativa, el marco ético, el catálogo propiamente de derechos, medidas legislativas y políticas públicas que tienen que acompañar a este catálogo, así como mecanismos de tutela y garantía de los derechos. El grupo ha elaborado 2 documentos, la Carta con el catálogo de derechos que ha salido a consulta pública, a esta segunda consulta pública que he mencionado, así como un informe o documento de acompañamiento que contiene el resultado extenso de los trabajos de las ponencias y que será publicado posteriormente como apoyo y desarrollo de la Carta. Y paso ya a la última parte de la presentación, que sería pues, explicar someramente el contenido del borrador de los expertos. Tampoco voy a entrar muy en detalle en los artículos, pero bueno, por mencionar un poco de qué es lo que hay en cada epígrafe y puntualmente entrar en algún epígrafe en concreto. La Carta contiene 25 epígrafes divididos en 5 apartados o categorías: derechos de libertad, de igualdad, de participación y de conformación del espacio público, del entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos
y un último epígrafe sobre la garantía o tutela de los derechos en los entornos digitales. Entre los derechos del primer apartado, los derechos de libertad, se incluyen el derecho a la protección de datos, el reconocimiento del derecho a la identidad digital, el derecho al pseudonimato, que protege la identidad del ciudadano para garantizar su derecho a la libertad de expresión en Internet, pero que al mismo tiempo permite desvelar la identidad en los casos y con las garantías que prevé el ordenamiento jurídico, por ejemplo, en el curso de la investigación de un delito. Y también se incluyen en este apartado el derecho a no ser localizado o perfilado, el derecho a la seguridad digital y el derecho a la herencia digital. En el segundo apartado, derechos de igualdad, encontramos el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que incluye el derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales, el impulso de políticas públicas para luchar contra todas las brechas digitales o el derecho al acceso a Internet universal, de calidad, asequible y no discriminatorio. Otro epígrafe versa sobre la protección de menores en el entorno digital, incluyendo la prohibición de tratamientos de datos de los menores para establecer perfiles de personalidad, salvo en aquellas excepciones previstas en las leyes, y la protección de colectivos vulnerables, como personas con discapacidad o personas mayores. El tercer apartado, derechos de participación y conformación del espacio público. Aquí se incluye el derecho a la neutralidad de red, la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a la participación ciudadana por medios digitales en condiciones de igualdad y no discriminación, el derecho a la educación digital y los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas, que incluye, por ejemplo, el derecho a no utilizar medios digitales para relacionarse con la administración, o sea, el derecho a ser analógico, o garantías ante el uso de sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones en las actuaciones administrativas, como por ejemplo sería el derecho a obtener una motivación comprensible sobre aquellas decisiones administrativas que lleven a cabo sistemas automatizados, ¿no?, basados en algoritmos, en inteligencia artificial. El cuarto apartado sería los derechos en el ámbito laboral y empresarial, por ejemplo, el derecho al teletrabajo o a la desconexión digital, que ya han encontrado acogida en el nuevo Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia, la formación de personas trabajadoras, la protección de la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el trabajo o el derecho de los trabajadores a ser informados sobre el uso de analítica de datos e inteligencia artificial en la toma de decisiones en el ámbito laboral. También, por ejemplo, se incluye en este apartado el desarrollo de condiciones que permitan la creación de espacios de pruebas controladas o sandboxes. Y ya voy acabando. El último apartado serían los derechos digitales en entornos específicos. Aquí se incluye el derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo, el derecho a un desarrollo tecnológico sostenible, la protección de la salud en el entorno digital, la libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital, derechos en relación con la inteligencia artificial. Por ejemplo, se incluye el derecho a la no discriminación algorítmica, el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizados, o el derecho a informar a las personas sobre cuándo se están utilizando sistemas de inteligencia artificial que utilicen lenguaje natural para comunicarse con ellas, es decir, bots, chatbots o bots telefónicos. Y por último, como ya he comentado anteriormente, este apartado incluye un epígrafe sobre la protección frente a los abusos de las neurotecnologías. Y bueno, este sería el resumen un poco rápido y acelerado sobre la iniciativa de la Carta de Derechos Digitales, que como veis ahora mismo es solo un borrador que está en proceso de perfeccionamiento. Como conclusión, yo diría que esperamos que la publicación de la Carta sea solo un primer paso esencial para continuar con el reconocimiento y desarrollo de los derechos en el espacio digital, que sirva para guiar la agenda normativa y la propuesta de políticas públicas enfocadas a garantizar su protección y para concienciar al conjunto de la ciudadanía sobre la necesidad de conocer y ejercer sus derechos en el entorno digital. Y sin más, os animo a participar en la consulta, que la verdad es que por ahora está teniendo muy buena acogida. Estamos recibiendo un número de contribuciones individuales de personas físicas bastante superior a la primera consulta, con lo cual este dato me anima a pensar que mucha gente se siente partícipe y por ello también os animo a que contribuyáis, bien con comentarios sobre la carta o publicitando, si queréis, la consulta en redes sociales, etcétera.
Y nada más, eso es todo por mi parte. Así que muchas gracias a todos y Marta, te paso Muchas cuando gracias. quieras. Muchas gracias, José, por la explicación. Yo creo que nos ha servido un poco para entender, hacer un poco marco. Ya están llegando muchas preguntas, yo también tengo alguna pregunta, pero si os parece vamos a continuar con la siguiente ponente y haremos las preguntas después, ¿vale? Bueno, la siguiente ponente es Paloma Contreras Pulido. Paloma es doctora en educación, es periodista y educadora social. Actualmente es profesora de Departamento de Tecnologías Educativas de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Antes de dedicarse a la vida académica, trabajó en televisión y radio, muy interesante también para aportar también la experiencia profesional. Y su ámbito de investigación y docencia se centra en la educomunicación para el cambio social, la alfabetización mediática, interesante, con especial mirada a colectivos de exclusión social. Entonces, si quieres, Paloma, adelante con tu exposición y luego ya continuamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes que nada agradecer a Alfa Media, Foro de Foros y a esta excelente mesa de ponentes. Gracias Marta, un placer, y a José Lucea por esta exposición sobre la carta y bueno, y todo un lujo poder compartir este rato con mi querido profesor José Manuel Pérez Tornero y también con el profesor Manuel Pinto, a los que tanto admiro y he seguido a lo largo de mi trayectoria académica. Así que para mí, como digo, es un lujo estar esta tarde aquí. Un saludo también a todos los que nos están viendo. Bueno, yo estoy encantada de poder hablar sobre este tema, sobre todo porque en estas últimas semanas he podido bueno, pues, indagar, profundizar sobre la Carta de Derechos Digitales. Como bien ha comentado José, he estado como oyente participando en diferentes debates, incluso la exposición que hicieron los expertos sobre la carta, para, bueno, poder, primero como ciudadana y luego como mi papel, ¿no? Como docente, poder entender, ¿no? Bueno, en qué consiste. Así que, bueno, yo voy a extraer algunas de las ideas que quizás más me inquietan o que han despertado más interés también en mí, para compartirlo con todas las personas que estáis en la sala. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con que la Carta de Derechos Digitales es sin duda una iniciativa con una extraordinaria intención por favorecer, yo creo, el contexto y la convivencia actual mediada por un entorno y un espacio digital, ¿no? Como en el que nos encontramos, ¿no? Para mí esta carta, para mí, bueno, y para todos, creo, marca varios hitos importantes que también sin duda colocan a España, a nuestro país, en la vanguardia, en algunos casos concretos, como bien ha comentado José, de manera pionera al elaborar sobre todo un marco de referencia, o mejor dicho, de recomendación, porque como bien se ha comentado, tiene carácter propositivo, prescriptivo, no es normativo. Ya existen leyes, ¿no?, que recogen determinados derechos, y ahora se viene a profundizar sobre todo en todo esto, que sobre todo intenta garantizar una transformación digital, y para mí lo más importante, desde una perspectiva humanista, es decir, poner a la persona en el centro, ¿no?, frente a todo este ruido tecnológico que estamos padeciendo hace bastante tiempo y que nos tiene bastante confundidos, yo la primera, ¿no? Escuchaba precisamente a Daniel Innerarity el otro día decir, es que, fíjense, estamos intentando civilizar un entorno como el digital. Civilizar un entorno como el digital es algo como muy complejo, muy difícil. Esto no es fácil y genera muchísima incertidumbre, como ya también apuntó en su día Jenkins en varias de sus obras, ¿no? Estamos en el ojo del huracán, podríamos decir, de todo este proceso de transformación, ¿no? Sí que también me gustaría hacerme eco que está abierta la consulta pública, que es verdad que se ha dado poco tiempo y quizás poca difusión para que la gente participe. Está abierta hasta el 4 de diciembre, como comentaba José, así que corran, porque yo creo que es interesante que podamos aportar, ¿no? Fíjense que la carta empieza ya en su primer artículo diciendo que todos los procesos de transformación digital deben tener presente la exigencia de garantizar la dignidad humana, los derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? Yo creo que considero que desde la perspectiva de la alfabetización mediática, precisamente para poder garantizar y sobre todo exigir,
primero deben conocerse estos derechos y cómo la tecnología puede afectarlos. Es que esta es la base de todo, si no, no vamos a ningún sitio. Por eso yo creo que es fundamental esta alfabetización, ¿no? Es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos porque la ciudadanía, y hablo generalizando, no conoce esto que puede suceder, ¿no? Efectivamente, en la Carta hay determinados aspectos, como bien comentaba José, que a mí también me causan motivación, si queremos, ¿no? Como es el alcance de la neurotecnología y su posible regulación en los neuroderechos. Me parece fundamental, ¿no? A través del trabajo que ha hecho el profesor Rafael Yuste, ¿no? Como especialista en este tema, que ha liderado esta cuestión y que creo que ahí tenemos que poner muchísima atención toda la ciudadanía, ¿no? Me parece un avance enorme. Creo que la Constitución chilena es la primera que lleva ya alguna cuestiones en cuanto a poder legislar en base a estas cuestiones, ¿no? Y por tanto creo que la alfabetización mediática también debe poner la mirada en esto, ¿no? Como también en la inteligencia artificial, como ya comentaré. En el caso concreto de los neuroderechos, fíjense que se pone el acento en algo en lo que quizás venimos alertando hace ya mucho tiempo, trabajando y difundiendo desde esta alfabetización mediática, ¿no? Enseñando a preservar, a proteger nuestro yo, nuestra identidad en el entorno digital, ¿no? Sin embargo, como apunta el experto Rafael Yuste, es diferente a que nos preocupe que nos roben los datos a que nos roben el cerebro directamente, ¿no? Te pueden cambiar alguna tecnología quién eres, te cambian no ya tu identidad digital, sino tu persona. Fíjense que se habla de privacidad mental, o sea, preservar la privacidad mental. Y esto se está estudiando, está sucediendo y hay tecnología que interviene en estas cuestiones, que por tanto, esto lo tenemos que hablar con la ciudadanía, tenemos que formar, por lo menos alertar o atender, informar de que esto sucede, ¿no? Otro aspecto que sin duda también concierne al ámbito de la alfabetización mediática que recoge la Carta es la no discriminación, tanto por la posible brecha digital como también la discriminación creada por los propios algoritmos, ¿no? Que también se comentaba anteriormente. Es decir, esta exclusión que sin duda se manifiesta ya y que deja a oscura a buena parte de la población. Esto viene recogido en ese derecho ante la inteligencia artificial, que es el número 23, donde se dice que se debe proteger a las personas ante su posible discriminación y que estas tecnologías tengan la capacidad de intervenir en la voluntad de la persona a través de estos algoritmos, ¿no? Precisamente como apuntaba otra experta que ha trabajado en esta carta, Lorena Jaume Palasi, los algoritmos trabajan en base a estadísticas y por tanto a promedios. Es decir, que si la participación no es equitativa, ya que existe una brecha digital de acceso y también de uso, en el sentido de que no se sabe usar bien las tecnologías, es obvio que muchos colectivos quedan ocultos, quedan invisibles, ¿no? Gracias a esos sesgos que se producen donde solo son visibles aquellos que pueden participar o que saben participar bien. Por tanto, no es una herramienta que mira al individuo, sino que mira a la colectividad y que aplica criterios homogeneizantes. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, como bien indica la Carta, el derecho a la identidad que tenemos, ¿no? Y que ésta no sea definida por unas máquinas, el profiling, ¿no? Esto que se comentaba también anteriormente. En mi propia experiencia trabajando con colectivos que sí que están en riesgo de exclusión social o que ya están excluidos, y digo no solo en el entorno virtual, sino en el plano físico, cuando hemos trabajado desde la alfabetización mediática, sobre todo nos ha preocupado formarles para que puedan participar, es decir, para que ellos puedan autodefinirse, autorrepresentarse y acabar no solo así con el propio estigma, sino con el propio autoestigma que ellos mismos padecen de cómo se ven y la invisibilidad a la que se suelen ver sometidos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto si ya pasa en lo físico ahora en un mundo tecnologizado? Pues participando y sobre todo yo creo que en esa formación que ofrece la alfabetización. Yo creo que esto puede sentar las bases legales verdaderamente igualitarias, ¿no? Ahí ya en el artículo dedicado al derecho a la educación digital, que es el 15º, pues también se hace hincapié
y a mí esto me alegra muchísimo, en el aprendizaje del uso de los medios digitales por parte del alumnado de las escuelas, desde una mirada quizás más humanista, más cercano a lo que consideramos la alfabetización mediática. No sé, bueno, ahora aquí pues los profesores también podrán comentar, ¿no? Es decir, una formación más holística, más centrada en valores, en el respeto, pero también en la garantía de esa intimidad personal y familiar y la protección de datos personales, ¿no? Claro, para que esto suceda, previamente tiene que haber formación por parte del profesorado. Y en la Carta de Derechos Digitales, de hecho, se indica, ¿no? Pero claro, está muy bien como propuesta, pero luego, ¿qué pasa en la realidad? Pues pasa, yo por ejemplo, que formo a futuros maestros o a profesores ya en activo que siguen demandando esta formación porque no es real, ¿no? En los planes de estudios sigue existiendo, tanto en la formación del profesorado como también en la propuesta que hay para aplicar en las escuelas y en los institutos, sobre todo las tecnologías desde una mirada como herramienta didáctica, no como objeto de conocimiento en sí, ¿no? Desde toda esta visión quizás, como digo, más holística, más humanística, ¿no? Más humanista, ¿no? Entonces, claro, si al final tenemos un aprendizaje o una enseñanza muy compulsiva en base a enseñar herramientas que caducan rápido, que van cambiando y se queda ahí, pues todo esto que está planteando también la Carta de Derechos Digitales puede ser bastante complejo si luego eso no lo vemos planteado en estos planes de estudio. Bueno, por tanto, para mí, y no me quiero extender mucho más, no sé si voy bien de tiempo, la carta es una herramienta muy poderosa, ¿no? Por cuanto, poderosa en cuanto a intención, ¿no? Porque pone efectivamente a la persona, creo, en el centro. Pero, sin embargo, sigo pensando que claro que debe existir transparencia en el uso de datos. Claro que también debe existir transparencia en el tratamiento de los mismos por parte de las administraciones públicas, los neuroderechos, la inteligencia artificial. Pero si la ciudadanía no conoce todo esto, seguiremos siendo nosotros, me temo, los que estaremos al servicio de las tecnologías. En mano, por cierto, de pocas compañías, como bien sabemos, ¿no? Como está sucediendo hoy en día, ¿no? Diríamos que la educación la está diseñando Silicon Valley, ¿no? Más que nosotros, ¿no? Lo estamos viviendo ahora en las escuelas, ¿no? Con la prematura virtualización de la educación por esta pandemia. Así que, bueno, yo por último decir que más alfabetización mediática para que haya mayor protección de los derechos digitales. Así que, pues nada, este es un poco mi análisis en todos estos días que yo también llevo buceando y profundizando en esta Carta de Derechos Digitales que me parece tan interesante. Ahí lo dejo, gracias. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Sin duda, yo era una de las cosas que estaba reflexionando después de oír a José, digo, realmente es necesarísimo, o sea, esto trasladarlo a la ciudadanía y hacerlo de una manera que se entienda, pues eso, pequeños, mayores, ¿no? Que llega todo, porque al final es eso, o sea, al final si no, esto se queda en una carta de intenciones, ¿no? Yo entiendo que también esto tendrá luego pues un impacto, ¿no? Bueno, tendremos que ver cómo lo hacemos llegar a la sociedad, ¿no? Y quién lo va a hacer, ¿no? Sobre todo. Bueno, el tercer ponente de nuestra mesa es Manuel Pinto, con el que he coincidido en otras ocasiones, en otras mesas redondas. Manuel Pinto es profesor titular del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Miño, enseña periodismo y alfabetización de los medios de comunicación, fue miembro del Consejo Nacional de Educación, es autor y coautor de docena de libros relacionados con los medios de comunicación y recientemente se unió al Consejo General Independiente, un órgano estratégico y de supervisión de los medios de comunicación y de servicio público. Me parece interesantísimo ese currículum para que nos des ahora, Manuel, tu visión de, quizá también desde Portugal, ¿no? Desde otro país, ¿no? Pues cómo ves, ¿no? Esta Carta de Derechos Digitales y la importancia de la alfabetización mediática. Muchísimas gracias, Marta. Es un placer enorme estar con vosotros y compartir y escuchar, y entre tantos amigos también. Muchas gracias. Bueno, en este momento Portugal vive una iniciativa también muy semejante a la que ha sido presentada ahora.
pero en una perspectiva bastante distinta, me parece, al menos por el que he entendido la presentación, es que ha sido una iniciativa de los diputados del partido en el poder en este momento y una otra de un otro partido minoritario. Ha habido una proposición que ha sido sujeta a un debate público durante cerca de un mes y ha sido ya aprobada en general, las dos, con una perspectiva de bastante apoyo general en el Parlamento. Creo que van a intentar hacer un único documento a partir de los dos y, bueno, votarlo en algún momento. A pesar que, como sabéis, la Comisión Europea y su presidenta tienen en este momento una iniciativa, un plan legislativo en este marco digital que quizás va a tener también una vertiente conectada con los derechos y entonces una vez que es una perspectiva bastante jurídica, ¿no?, de los derechos y una ley de derechos digitales, no me espantaría que van a esperar un poco lo que pasa a nivel europeo para que no se tenga después de que transponer para el régimen jurídico portugués lo que se aprueba ahora, ¿no? Hacer un duplo trabajo. Bueno, pero los contenidos son bastante semejantes y creo que va a ser también una iniciativa importante con la participación de la sociedad civil. Para mí es más interesante la perspectiva en que han trabajado en España, ¿no?, con un movimiento de todos los partners, con una participación grande de la sociedad civil y que se plantea como un referente, ¿no?, para la acción de los ciudadanos y para la acción política también. Bueno, sobre esta materia para mí ha sido muy importante, no propiamente una descubierta, pero un motivo de reflexión en este clima de pandemia, sobre todo, desde luego, con mis estudiantes, ¿no? Porque me he dado cuenta, algún tiempo después que el confinamiento ha empezado, que una parte, un cuarto o más de los estudiantes se marcharon, desaparecieron. Yo no los he visto más, inclusive en los exámenes finales. Pero después las noticias han indicado que era un fenómeno general, ¿no?, que mucha gente se quedó en el camino, no ha perdido el contacto por varias circunstancias, como han sido enunciadas también por José, ¿no?, de habitación, de la infraestructura de red, de las condiciones de los aparatos, en fin, muchas las circunstancias de la familia, más los hermanos todos juntos, ¿no?, los mayores, otros en teletrabajo, circunstancias muy, muy, muy difíciles a veces. Y en otras sociedades, por ejemplo, estaba hablando recientemente con un brasileño que decía, la gente va a su casa, sí, pero ¿y cuando no tienen casa? O no tienen una casa con un mínimo de condiciones, ¿no? Y esto es un primer punto de mis notas, de mis observaciones, que es la necesidad de pensar estos temas de la exclusión, de la desigualdad, de los derechos, contextualizadamente, ¿no? Porque no se puede olvidar que los problemas estructurales de las sociedades no se han cambiado por haber una tecnología revolucionaria que permite, pero una cosa es permitir y otra cosa es que la gente pueda apropiarse significativamente de ella en sus
rotinas y sus necesidades cotidianas, ¿no? Es un poco un problema mayor que obliga, de mi punto de vista, a pensar las políticas de una forma integrada, no solamente lo digital, no solamente la educación, no solamente la comunicación, pero intentar pensar las cosas sistemicamente y articuladamente. Y esto se conecta también con otro problema, que es que normalmente en torno a la tecnología y sobre todo a las innovaciones tecnológicas, hay siempre un discurso eufórico mezclado de creencias en el poder de la tecnología, que seguro hay, pero que cuando no está ubicada en las circunstancias concretas de las sociedades, en las desigualdades y las franjas que están excluidas, corre el riesgo de no ser efectiva en su implementación. Voy a dar un ejemplo de un problema que he estudiado en otras circunstâncias completamente distintas e que me pareciera muito necessário para o contexto atual de discussão sobre os direitos digitais. Eu, em minha tese de doutorado, he descoberto uma área nova para mim, que era a sociologia da infância. E a sociologia da infância era una perspectiva sociológica de estudio de los niños, pero no a partir de las instituciones que cuidan de ellos, pero a partir de los mundos de los niños y de sus maneras de se apropiar de la sociedad que los adultos hemos construido. Y eso me ha llevado a descubrir también la perspectiva que ha sido plasmada en la Convención de los Derechos de los Niños. Y si ustedes lo han leído, han visto que hay tres familias de derechos, no solamente los derechos de protección, que son normalmente los más obvios y necesarios, y seguro que son necesarios, pero también derechos de provisión, de proporcionar caminos y derechos de participación. Y si ustedes van a ver lo que nuestras sociedades han hecho, es sobre todo con los derechos de protección. No, y un poco de provisión, naturalmente, porque es importante fornecer un servicio de educación, un servicio, una familia, otros requisitos para vivir. Pero la participación de los niños y la escucha de los niños, que son preceptos de la Convención, que es ley en nuestras sociedades, ¿no? Normalmente esto se ha hecho muy poco ahí. Y mi pregunta es, ¿en qué medida no se podría pensar los derechos digitales de una perspectiva que no sea solamente de protección, pero también de provisión y de participación? Esto es una reflexión que estoy haciendo en el contexto portugués, en el contexto de la ley que se están preparando en el Parlamento, pero quizás sea un punto interesante para nuestra conversación, para nuestro debate, ¿no? El otro punto es sobre el rol de la educación mediática en este contexto, porque creo que puede tener un papel que no es solamente de conocer o reflexionar sobre lo que es hoy la vida y el mundo digital. ¿Por qué? Porque es vital para exercer los derechos conocer cómo funciona Internet, lo que está para allá de los ecrans, las pantallas, ¿no? Y lo que está de nuestro lado. No solamente en el ecrán, ¿no? Pero las lógicas y los poderes, los intereses que están por detrás de las pantallas. Y esto es necesario hoy, vital, yo diría, que la conciencia, el estudio de lo que pasa, ¿no? Aquí, sea trabajado desde bastante cedo. Por otra parte, yo creo que es importante para
potenciar y calificar la participación, en particular en las redes digitales. La alfabetización mediática puede contribuir para potenciar y calificar esta participación, inclusivamente también para tomar conciencia de las desigualdades que hay, porque tenemos a hacer un discurso universal, hegemónico, que es decir, lo que nosotros hacemos, todo el mundo lo hace, porque la tecnología lo permite. Pero eso nosotros podemos saber que no es verdad. Una cosa es la posibilidad tecnológica, otra es la efectividad de las prácticas, ¿no? Y esto se debe trabajar, y me parece, para que también, por ejemplo, en un contexto de una comunidad escolar, en una comunidad de vecinos, se pueda encontrar maneras de salir, de ir adelante. Y finalmente, tomando consciência de que la alfabetización mediática misma es hoy un derecho fundamental, porque es una componente del derecho a una educación ciudadana que capacita para ser plenamente ciudadano. El punto que me gustaría dejar es que para que la alfabetización mediática sea relevante para la gente, para cada persona y para cada comunidad, me parece hoy vital procurar conectar las prácticas de alfabetización mediática, articularlos con los objetivos del desarrollo sostenible que la ONU nos ha retado a llevar adelante. ¿Por qué? Porque ellos proponen una vida mejor para todos, sin exclusión, con más recursos. Una vida mejor para mí es una vida donde la gente, toda la gente, si posible, pueda tener tiempo, pueda tener espacio, pueda tener las condiciones económicas, sociales y culturales para poder también tirar partido, apropiarse de una manera más rica de lo que Internet puede traerles en sus vidas, en sus trabajos, en sus actividades de tiempo libre, etc. Finalmente, me parece también muy importante que nunca se pierda de vista que hay un derecho más amplio que para mí es cada vez más importante poner en práctica en nuestro trabajo, que es el derecho a la comunicación misma. No solamente en la perspectiva, la defensa necesaria de la libre expresión, pero también en el aprendizaje de la escucha del otro. Este derecho de la comunicación hoy me parece políticamente, culturalmente, un derecho fundamental que tiene una dimensión claramente también tecnológica y digital. Claro, no puedo olvidar su dimensión, su vertiente, su componente digital. En fin, serían puntos para reflexionar, no tengo mucho más que decir, son preocupaciones que tengo también en mi trabajo como investigador. No sé si dicen algo a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí que nos dicen, de hecho estaba pensando que has lanzado preguntas que igual también los ponentes de la mesa luego en el tiempo de preguntas también si queréis aportar o, bueno, a la reflexión que nos ha hecho Manuel, yo creo que también sería muy enriquecedor para este foro. Vale, vamos a dar la palabra a José Manuel Pérez Tornero. Vamos bastante bien de tiempo. O sea vamos, que si no se nos va ahora, pues yo creo que nos va a dar tiempo para bastantes preguntas. José Manuel Pérez Tornero, él es periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es director de la cátedra de UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journalism de la cátedra de Innovación de Informativos junto con Radio Televisión Española. Es consultor de la UNESCO y de la Unión Europea en servicios audiovisuales y alfabetización mediática digital. Forma parte del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea en materia de alfabetización mediática y es miembro de Alfamedia.
Así que tenemos también aquí una representación de nuestra junta directiva. Entonces, José Manuel, si quieres continuar con la reflexión de Manuel o aportar las ideas que hayas pensado. Está silenciado, José Manuel. Está silenciado, sí. Perfecto. Hola, pues bueno, la reflexión de Manuel me ha cambiado un poco lo que yo iba a contar, pero sobre todo quiero decir que gracias a la invitación, gracias a José por activar este debate sobre la Carta de Derechos. Es un placer oír a Paloma, a Marta y celebrar que podemos cambiar el mundo. Lo quiero decir un poco llamativamente, altisonantemente, pero me hacía pensar la idea de Manuel y lo que ha dicho, citando a Daniel Innerarity, Paloma, que vivimos en un mundo salvaje. O sea, que el mundo digital es salvaje, que lleva razón Daniel Innerarity, que es al decir que todavía falta por domesticar, que era un poco lo que decía McLuhan hace muchísimos años antes, hablando de los medios de comunicación. Y yo creo que no hemos tenido éxito en civilizar y en dar orden, en poner un poco de civilización a lo que es una explosión de poder, tanto mediática de los medios tradicionales, como lo que son los medios digitales, ¿no? Y que probablemente esta Carta de Derechos, como otras reflexiones sobre que nos ayuden a tomar conciencia desde el punto de vista humano, nos ayuden en una tarea que durará muchos siglos todavía de civilización y de organización humanística, ¿no? de la vida. ¿Por qué? Pensaba, por ejemplo, y lo hemos pensado todos, si somos familia o somos conciudadanos de Samuel Paty, el profesor francés que murió asesinado por un fundamentalista, un joven, que seguramente no lo conocía, y que fue víctima de un adoctrinamiento en las redes sociales, porque las redes sociales señalaron a un presunto, digamos, target, ¿no? Una diana, y de pronto, como un aparato que nadie controlaba, esa persona fue degollada en plena calle. ¿Por qué? Porque estaba tratando con sus alumnos de traer a la conciencia pública si se podía hablar o dibujar la figura de por algo que podríamos considerar una educación en medios, ¿no? Pero es que pensaba, algo que digamos está en la base de la libertad de educación. Pues algo no funciona bien en este mundo. Pero el otro día oía como en China, en Wuhan, pues unos blogueros, unos lo que llamamos periodistas ciudadanos, que habían intentado informar sobre lo que estaba pasando en Wuhan, cómo se respetaban o no los derechos de los ciudadanos de Wuhan en relación con el COVID, pues han desaparecido del mapa, no se les encuentra. O sea, alguien los ha quitado de en medio, ni sus familiares saben dónde están. Y sin embargo, en todo el mundo estamos recibiendo información de que en Wuhan, en la China, se está acabando con el COVID. Los periodistas cuando van a visitar Wuhan van encapsulados, ¿no? Y no sabemos si lo que cuentan es lo que le dejan ver, como pasa en una guerra, que a los corresponsales de guerra lo llevan en los ejércitos correspondientes y solamente le dejan ver lo que quieren ver, y no sabemos, por tanto, qué está pasando en China. Y esto es una situación global, ¿eh? Otro espectáculo también muy reciente, lo que está pasando con Trump. Es un señor que no sabemos cómo va a salir de la Casa Blanca. Que su gran poder, aparte de ser presidente, ha sido tuitear. Y tuitear muchas veces contra el sistema democrático de Estados Unidos. Bueno, todo esto son indicios de que el sistema está por domesticar. Por eso yo quiero dar la bienvenida al tema de la iniciativa del Gobierno, de la Secretaría de Estado de Digitalización, por hacernos plantearnos cuáles son los derechos y qué debemos exigir a este entorno digital, ¿no? Cuando se toman conciencia de los derechos, pueden ser por dos razones. Una, porque hay problemas muy agudos sobre el tema, y otro, porque se desea un mundo mejor. Yo creo que en el tema de Internet y de lo digital coinciden estos dos aspectos. Tenemos muchos problemas, ahora citaré algunos,
Y después tenemos muchos deseos porque yo creo que hemos hecho de lo digital y de la tecnología un mito. Voy a decir hitos políticos en que hemos pensado que la tecnología por sí misma, la sociedad de la información, nos podía salvar de todo. Por ejemplo, la Unión Europea en el año 2000, Cumbre de Lisboa. Objetivo central de la Cumbre de Lisboa. Vamos a conseguir la sociedad de la información más avanzada del mundo, va a traer bienestar, nos va a convertir en la sociedad más democrática. Esto está proclamado y escrito en la Cumbre del año 2000. 20 años después, nada de esto ha sido verdad. El desarrollo tecnológico en Europa no se ha hecho bien, no hay soberanía digital en Europa, dependemos en tecnología digital de Silicon Valley o de China, y todos los grandes debates de inteligencia artificial, de robotización, de gestión de Internet, del patrimonio, del espacio donde habitamos, depende de dos grandes potencias. Europa apenas cuenta. Apenas cuenta. Lo que puede hacer, y lo hace muy bien, es poner algunas sanciones a algunas de las empresas que no respetan los derechos mínimos. Pero que no respetan los derechos económicos, ni siquiera los derechos humanos. Porque cuando ponen multas a Google, lo hace muy bien la comisaria correspondiente, lo hace porque vulnera el mercado, las leyes del mercado. No porque vulnere algunos derechos humanos. Por tanto, nos queda un camino de civilización y de domesticación y este debate será muy importante. Y será muy importante si no se acaba. Es importante porque empieza, pero es la versión 1.0. Habrá que seguir aumentando la monitorización social sobre lo que está pasando en este mundo a base de discutir de derechos y a base de lo que decía también Manuel hace un momento. Los derechos no bastan con la protección, se necesita la promoción, se necesita la activación. Y yo quisiera poner énfasis también en un aspecto que no se nos debe olvidar. Se necesita la regulación. Cuando digo poner orden, domesticar, civilizar, quiero hablar de normas que todos asuman. Y hay un problema que estaba viendo en el chat ya a Rafael Díaz Arias, que es un amigo y un colega, que decía un problema central. ¿Cómo Europa o cómo España pretende instituir derechos donde no tiene soberanía? Si queremos instituir derechos frente a Facebook, no podemos, porque la soberanía de Facebook no está. O sea, la regulación que podemos hacer sobre Facebook, podemos intentarla, pero es muy pobre. No hay las grandes plataformas, las GAFAM, a las que hay que añadir también las compañías chinas, no tienen ni lugar donde pagan impuestos, ni lugar a los que rendir cuentas. Y basta haber visto las comparecencias de los líderes de Silicon Valley en el Capitolio para ver cómo el diálogo era un diálogo de sordos. Cómo le preguntaban lo que querían preguntarle, contestaban hablando de lo que no querían traslucir, y todo acaba poniendo en evidencia que el mundo digital es una caja negra que no controlamos, donde sabemos lo que entra pero no lo que sale. Y esta es una tarea muy importante que tenemos que despejar. Yo cuando empecé, con el confinamiento digital, que lo ha acelerado todo, como ha dicho José y Manuel y Paloma, lo ha acelerado todo porque nos ha hecho más lúcido de lo que estaba pasando, se han puesto en evidencia problemas que se venían larvando desde hace tiempo. La brecha digital, la pobreza digital, la pobreza cognitiva para enfrentarse al mundo, la falta de respeto de las grandes compañías, en muchos campos. En el campo de la educación, no es que falte solo una educación mediática o falta formación del profesorado, es que todo el capital intelectual que se está generando en la educación hoy día está en una nube que no controlamos. Y que muchas veces cuando se habla de educación digital, exagero, me perdonáis, como estamos en familia, me perdonáis la exageración. Es como cuando el fabricante de armas te enseña cómo utilizar el cañón y cómo disparar el arma. Porque hasta ahora lo que se llama la competencia digital, yo en la Unión Europea he intentado procurar no hablar de educación digital, hablar de competencia mediática, que es mucho más amplio, que es conciencia crítica y es creatividad. Porque lo que hemos llamado educación digital era una educación en habilidades instrumentales gobernadas por los fabricantes, entre comillas, de armas. Porque se trataba de cómo usar el correo de Gmail, cómo utilizar la inteligencia artificial que promueve Google o cómo utilizar el Google Maps.
En fin, yo creo que he intentado decirlo en un último libro que he escrito. Estamos ante dos retos importantísimos. Uno es la expropiación de nuestras vidas por lo digital, que son nuestros datos, nuestros derechos, nuestra relación con los demás. Está sufriendo un proceso de expropiación. Pensar no solo en Internet, en la educación, en todo lo que se menciona en esta carta, sino también en la supervigilancia a la que estamos sometidos. O cómo, por ejemplo, nuestros expedientes médicos están usados por compañías de seguros y cómo sesgan la información sobre nosotros. O cómo ahora vamos a dar el salto bancario hacia un sistema bancario donde el prestar dinero ya no es negocio, empiezan otros negocios y todo el mundo tiene que someterse a una pérdida de oficinas, a una digitalización de los servicios y a una distancia del interlocutor. Yo creo que esto es una amenaza de expropiación de nuestras vidas. Y después el segundo gran problema, que creo que deberíamos introducir en la Carta de Derechos Digitales, es el tensionamiento de la vida política, de la polarización, el lenguaje del odio, la desinformación, que está erosionando gravemente la democracia. Y la está erosionando gravemente en Europa y especialmente en otros países que no son los europeos. O sea, solo hay, según el último informe del Financial Times, 44 países que se pueden llamar democráticos. Algunos, como Estados Unidos, incluso se llaman en estado de perfeccionamiento, no han llegado todavía a la democracia. Bueno, pero es que la gran mayoría de los 200 y pico países del mundo viven en régimen de cuasi tiranía. Imaginaos cómo la inteligencia artificial, la robotización y la digitalización puede acentuar esta tiranía política. En esencia, y para no acabar con un mensaje negativo, sino he intentado poner los grandes problemas, creo que tenemos por delante la extensión y la multiplicación del debate en torno a la Carta de Derechos Digital, en torno a los derechos que quiere lanzar la Unión Europea, en torno a las acciones que está haciendo la UNESCO sobre la materia, y creo que el momento es ahora. En los próximos 10 años vamos a tener un problema de sostenibilidad del mundo natural, de calentamiento global, y vamos muy tarde, y otro de sostenibilidad del mundo artificial, que es toda la digitalización que estamos organizando. Y si eso no se hace desde una perspectiva de los derechos, no se conseguirá humanizar. No sé si me estoy pasando de tiempo, pero quisiera acabar con una idea. Los estados y los estados federados como la Unión Europea tienen que proteger activamente los derechos de los ciudadanos, no solo con un debate. Yo creo que una vez estemos en la versión 2.0, hay que actuar creando instituciones independientes, defensores de la ciudadanía digital, agencias que defiendan en toda su dimensión esta traslación a lo virtual de la ciudadanía y defendiendo los medios públicos. Quiero acabar con una apelación a los medios públicos. El derecho a los medios públicos de todo tipo, de educación, de comunicación, de información, de administración, porque sin ellos la comercialización y la instrumentación y la venta de nuestros datos, esa expropiación de nuestras vidas puede llegar a extremos que no hayamos conocido nunca, a extremos planetarios. Y solo un apoyo decidido y una actuación muy decidida por los poderes públicos, que nadie lo discute hoy día después de la pandemia, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Unión Europea, ni los bancos centrales de ningún país, es necesario en los próximos 10 años lanzar una labor de protección activa de los más vulnerables, en las redes y en todo el mundo. Y con la visión, y acabo, contextual que decía Manuel, porque no olvidemos que nosotros somos privilegiados en el mundo digital, pero que la gran mayoría de la población mundial va a padecer la pobreza que se desprende del COVID-19 con una intensidad y con una crueldad a la que no estamos ni siquiera capacitados para imaginar. Muchas gracias por la atención y seguimos hablando. Muy bien, interesantísimo, José Manuel. Muchas gracias y perfecto de tiempo, o sea que nos queda mucho espacio para preguntas. Entonces, bueno, yo lo primero que quería decir, antes de, o sea, con la intervención que has hecho, José Manuel, que has dicho, ¿no? Yo que estamos cambiando el mundo, yo me apunto a eso y es un poco lo que queremos también hacer en estos eventos que estamos organizando, ¿no? O sea, el que sean ocasiones de conversaciones, como ha dicho José Manuel, que no acaben aquí, que sigamos reflexionando y abriéndonos al debate y que nos permitan eso, ¿no? Cambiar el mundo de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, lo que haga falta, ¿no? Bueno, voy a pasar algunas preguntas que
nos han hecho, las primeras se dirigen a José Lucea. Es verdad que como es el marco de toda la reflexión de hoy va dirigida al tema de los derechos digitales, la Carta de Derechos Digitales, pues muchas van dirigidas a José, pero bueno, también los ponentes, si queréis compartir a partir de esas preguntas, pues fenomenal. Bueno, yo la primera pregunta es que nos hacemos, ¿no? Cuando hemos visto, ¿no?, una Carta de Derechos Digitales es, bueno, si es suficiente estatus normativo una carta, ¿no?, de derechos digitales, o sería conveniente, ¿no? Bueno, este sería como un punto de inicio, ¿no? Pero si esto podría derivar en otro estatus normativo que permita también acciones más concretas, ¿no? Eso, en primer lugar, sería la primera pregunta. La segunda pregunta, que también ha anunciado José Manuel, que también han hecho por el chat, que es muy interesante. Es decir, prácticamente la mayoría de los derechos digitales lo ejercen estas plataformas tecnológicas que no están domiciliadas en España y, por lo tanto, dificultan, ¿no?, pues que estén bajo nuestra jurisdicción. Si eso se ha pensado cómo se va a resolver o bueno, si esto está también en un punto como... Y luego la tercera pregunta que también te hacen a ti, José, es ¿qué es un derecho digital ante las neurotecnologías? Si puedes poner un ejemplo. Esta es muy concreta. Vale, pues si te parece, os parece responder a las dos primeras, porque yo diría que Paloma, porque he visto que conoce el trabajo del profesor Rafael Yuste, está bastante más capacitada que yo para responder la tercera seguramente. Sobre la primera, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una carta de derechos es lo que es una declaración. Creo que es importante el hecho de que sea una carta que que concite el mayor consenso de la sociedad civil, de manera que cuando se publique sea un documento que esté ahí, que no se le ha ocurrido simplemente al legislador, sino que, digamos, que sea un documento que de verdad sea un marco de referencia que marque, porque yo creo que aquí está el punto también de pioneros. O sea, creo que ha habido grupos de expertos, o sea, que han hecho libros blancos sobre derechos digitales. Creo que, como he dicho, está ese título 10 de la LOPD, que hace una declaración de derechos digitales, pero o sea, el hecho de tener un marco completo y, sobre todo, que haya concitado ese consenso, para mí es importante para que se den los siguientes pasos. O sea, y por eso también creo que es importante el tema de la concienciación, el tema de la alfabetización mediática, ¿no? O sea, que tengamos una sociedad que sea consciente de que tiene unos derechos y de que tiene que presionar a los gobiernos para que regule, para que vengan con propuestas legislativas y para que fomenten políticas públicas que vayan, pues eso, en el campo de la educación digital o en cualquier campo, que vayan hacia ese camino. O sea, por eso yo creo que es una buena herramienta de comienzo. Que desde luego hay muchos derechos que ya están regulados, sí, que se pueden especificar y completar más en el caso ante las nuevas tecnologías emergentes, también que tenemos políticas públicas en la mayoría de estos campos ciertos. Ahora mismo, pues después bueno, lo puedo comentar de primera mano porque estoy en la Secretaría de Estado, aunque no sea mi parte, a partir de todo lo que ha pasado con la pandemia y con la falta de recursos tecnológicos para los alumnos, se ha puesto en marcha un programa que se llama Educa en Digital, que viene a intentar hacer una compra masiva de estos dispositivos tecnológicos para que le lleguen a los alumnos con esas necesidades, ¿no? Y también un plan de lo mismo de capacitación digital. Entonces, como digo, yo creo que eso, que es un primer paso, pero todo el mundo creo que debemos demandar más y, bueno, estamos un poco alineados, creo que en eso. Un poco lo que había comentado también José Manuel. Creo que también tenemos que influir y que alinearnos con países que piensan igual, que piensan que esa transformación digital tiene que tener al ser humano en su centro para poder, bueno, ahora entraría un poco en el tema de las grandes plataformas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en lo que se dice. O sea, las grandes plataformas en realidad tienen 15 o 20 años, pero hace 15 o 20 años no tenían el poder que tienen hoy en día. Entonces,
y el problema que generan pues, como espacio público de debate, que generan en el ámbito de la privacidad y en diferentes ámbitos. Entonces, a nivel europeo y también en foros internacionales, yo creo que somos conscientes y somos conscientes de que tenemos que avanzar. O sea, ya ahí tenemos normas donde estamos regulando a plataformas que prestan sus servicios que sus servicios están dirigidos a los Estados miembros, ¿vale? Tenemos la doctrina PAMER del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que especifica eso, que si el servicio va dirigido al Estado miembro, pues podemos regular, podemos supervisar. Pero es cierto que hace falta más cooperación reforzada entre los países miembros, es cierto que hace falta más regulación. Tenemos varias propuestas encima de la mesa, sobre todo la Digital Services Act en cuanto a lo que es el marco que quiere regular la responsabilidad de las plataformas ante el contenido generado por terceros, contenido dañino, contenido ilegal, ¿vale? Y hay muchos aspectos más ahí, ¿vale? Se habla de publicidad personalizada, de microtargeting. O sea, no sabemos muy bien qué va a entrar porque esta propuesta se publica el 9 de diciembre, pero digamos que es un paso, ¿no? Luego tenemos la Digital Markets Act, que es otra propuesta que busca crear reglas ex ante para las plataformas que tienen un poder significativo de mercado y digamos que para que las empresas, el resto de empresas puedan competir con ellas en esos mercados. Entonces, o sea, que creo que cuesta, pero o sea, desde luego vamos, o sea, esto tiene sus ritmos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, desde luego, pero creo que ya somos conscientes y falta pues mucho trabajo. Y perdona que me he extendido muchísimo en la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. La segunda pregunta era que es un derecho digital ante las neuro... Bueno, es que he unido la primera y la segunda pregunta. O sea, la primera pregunta era más si el tema de que si era necesario quizá otros modelos normativos, pero yo lo has contestado, y el tema de las plataformas tecnológicas que están domiciliadas en otros países. Con lo cual, la tercera pregunta ya sería ¿qué es un derecho digital ante las neurotecnologías? Que pusieras un ejemplo. Vale. No sé si, Paloma, ¿quieres contestar? Bueno, yo sí, bueno, yo no soy para nada experta, pero bueno, a raíz de esto, pues claro, también despierta el interés y sí que estoy siguiendo algunos de los trabajos de Rafael Yusti, lo escuché precisamente el otro día en el planteamiento que hacía respecto a esto, así que yo, bueno, simplemente voy a comentar simplemente lo que he indagado y lo que le he escuchado, ¿no? También y ando investigando, ¿no? Bueno, realmente es el ámbito de la neurotecnología, que como he comentado anteriormente, pues lo que preocupa no solo es la protección de los datos, sino ya es como más avanzado respecto a la mente de la persona. De hecho, él está en Estados Unidos asesorando en un plan a la... ahora mismo está trabajando con el equipo de Biden, estuvo trabajando con Obama en este sentido, ¿no? Entonces, él puso un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? Porque habla de esa tecnología que te puede cambiar realmente quién eres, ¿no? Esa capacidad que tú puedes tener, el libre albedrío que forma parte de tu propio yo, ¿no? A tu propia persona. Por ejemplo, habla de esa tecnología que ya lleva incorporado personas que tienen una enfermedad como el Parkinson, que colocan una tecnología para poder pasarle corrientes para disminuir determinados síntomas. Entonces, estos pacientes, cuando encienden estos estimuladores para el Parkinson, pues dicen, ¿no? que casi que se convierten en otra persona y terminan prefiriendo ser esa persona, ¿no? Al final, ¿no? Por cómo les afecta en su propia personalidad, ¿no? Esto que, según Juste, es ya antiguo, es decir, esto se lleva haciendo hace tiempo. Ahora estos aparatos se están haciendo y se están probando para ver cómo controlan el comportamiento en animales, ¿no? Y hay empresas tecnológicas que están invirtiendo muchísimos millones precisamente para eso, para ver cómo potenciarlo en seres humanos, ¿no? Por tanto, no está regulado y, como dice Juste, son tecnologías no invasivas, su regulación precisamente es casi como la de un teléfono móvil. Entonces hay que estar alerta a todas esas cuestiones y por tanto, en la Carta de Derechos Digitales que aparezca este tipo de ideas y de avances, pues ya es algo como muy, muy importante porque esto
se está regulando ya, se está viendo ya y está pasando ya. Así que, bueno, yo os invito a que indaguéis, a que sigáis un poco pues estas publicaciones e investigadores, porque yo desde luego estoy también poniéndome al día en este sentido, porque son, como digo, cuestiones muy avanzadas. No sé si José Manuel o Manuel, o en fin, tiene más aportaciones en este sentido. No, yo, una reflexión un poco a raíz de lo que estás contando, ¿no? de la velocidad con la que están avanzando las cosas y quizá la lentitud con la que avanza la regulación, ¿no? Porque no ha comentado José, ¿no? Pues como la Comisión Europea con el Digital Act y otros, ¿no? Pues está impulsando políticas, ¿no? De regulación y tal, pero es quizá un poco lento. Quizá sería interesante en este, o sea, y pues corregulación y autorregulación en estas materias, ¿no? Impulsar que el propio sector que se autorregule o que se corregule, ¿no? Y que eso nos permita ir un poco más ágiles, ¿no? Y que podamos dar respuesta a las necesidades que se vayan dando, ¿no? Porque si no, de aquí a 10 años, cuando empiecen a regular otros temas, pues ya tendremos muchos problemas encima de la mesa, ¿no? No sé qué pensáis sobre estos posibles modelos. Sí, José Manuel. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. No, vamos a ver. Yo creo que el proceso de elaboración de leyes será permanente. O sea, estamos avanzando tan rápido que es verdad que vamos tarde, pero no pararemos de regular nunca. Entonces yo pienso que lo que ha dicho José es importante, hay que unir fuerzas, ¿no? Me da la impresión de que esta Carta de Derechos Digitales, si se expande, pues puede involucrar a través de organizaciones como Alfamedia, que existen en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? O a través de la UNESCO, ¿no? El otro día estaba con Manuel en la organización de un instituto de la UNESCO sobre alfabetización mediática, ¿no? Y éramos 15 países de todos los continentes, ¿no? Entonces, se traduce en inglés una carta como esta y enseguida empieza a resonar. Yo creo que tenemos garantía de que esto es una es una bola de nieve que va creciendo y que es importante. A mí se me ocurre que, por ejemplo, el Consejo de Europa, que es un órgano que se cuida sobre todo de derechos y que incluye no solamente a países de la Unión Europea, es un buen órgano de resonancia de una carta como esta. Segundo, creo que la Unión Europea, es verdad, lo ha dicho José, está intentando a través de diversas directivas hacer esta pelota de nieve más amplia, ¿no? Lo que sí sería razonable es que homogenizáramos los discursos, ¿no? Ahora están, tú lo has dicho muy bien, Marta, discutiéndose el origen del audiovisual y ahí se habla de alfabetización mediática. En cambio, aquí no se menciona alfabetización mediática, se habla de educación digital. La educación digital, cuando en el Action Plan de Verstegen también se habla de otra manera. Hombre, pongámonos de acuerdo. La Unión Europea, la UNESCO han hecho esfuerzo. ¿Por qué? Porque obramos no holísticamente, que era la reclamación de Paloma, ¿no? O sea, aquí hay lagunas y que tienen que ver, o separaciones que tienen que ver con separaciones ministeriales, que no tienen ningún sentido. Entonces, habría que ir mucho más lejos. Yo creo que el papel de la sociedad civil es dinamizar, catalizar, unir todo esto, crear conciencia, y crear conciencia es tomar lenguaje que pueda diagnosticar la realidad, pero al mismo tiempo también crear voluntad, y el proceso se abre. Yo creo que puede dar sus frutos, que ha de dar frutos en el legislativo, ¿por qué no? Una declaración, llevar a los diputados, como ha señalado Manuel, pues esta Carta de Derechos Digitales, una vez aprobado en un congreso, esto funciona, de una autonomía o de España. Después, luego, los poderes públicos pueden actuar. Los gobiernos tienen que actuar haciendo instituciones o actuaciones. Y yo creo que de lo que se trata es que esto se convierta en una especie de movimiento, de concienciación y de actuación. Y aquí hice de media los derechos de los consumidores, los medios de comunicación, Alfamedia, las revistas científicas, tienen que trabajar en un mismo sentido. Lo que necesitamos es un marco de actuación. Creo que esta carta lo abre, lo posibilita, pues acojámoslo, démosle impulso y desarrollémoslo. Y dará sus frutos. Muy bien, sí. Fenomenal. Luego nos hacen también otra pregunta que dicen ¿cómo se va a materializar estos derechos digitales en la formación a la ciudadanía? Y yo, más que cómo se van a hacer, a lo mejor podría ser cómo se tendría que hacer, ¿no? Ahora que tenemos la oportunidad de dar ideas y sugerencias, ¿no? ¿Cómo pensáis vosotros que se tendría que hacer eso, ¿no? Trasladar todos estos derechos digitales para que la ciudadanía, desde los mayores a los pequeños, ¿no? Puedan conocerlos, sus obligaciones y sus derechos, ¿no?
No sé si Paloma quieres... Bueno, yo me voy a remitir a lo que ha dicho el profesor Pinto, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que, y también lo que acaba de comentar José Manuel Pérez Tornero, ¿no? En cuanto a esa visión holística un poco más integral, un poco más de vernos, pero vernos desde fuera, con perspectiva. Yo creo que estamos como a trocitos, ¿no? Cada uno como trabajando por un lado. Y al final parece que nada, no sé, José, si también desde la perspectiva un poco de todos los ámbitos, estamos como a trocitos y tendríamos que salir, ver desde la perspectiva y ver cómo aglutinar todas las fuerzas, que son muchas y seguro que muy poderosas, para poder incidir realmente en lo que queremos. Porque es que todo el mundo en esos trocitos queremos lo mismo en realidad, pero parece que no hay, como decía el profesor Pinto, ¿no? Como una verdadera estructura que lo coordine de verdad desde una mirada primero más global para poder incidir, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, porque si no estamos desligados. A mí me da la sensación de que lo que pensamos y lo que llevamos pensando hace mucho tiempo y indagando, luego eso no se materializa porque se está en otras cosas de manera precipitada, aportando, a lo mejor dotando, ¿no? Acudiendo como apagando fuegos en muchas ocasiones. Y yo creo que esa mirada grande, si me lo permitís, ¿no? Para ir después a la concreción de una manera efectiva. Todo el mundo vamos como un poco, pues eso, ¿no? Y yo creo que eso sería fundamental, la coordinación, la aglutinación de fuerzas que tenemos, y de conocimiento y de sabiduría. Había alguien que decía también en el chat, ¿no? De poder poner a la gente que sabe, ¿no? Ahí a hacerlo. Yo creo que eso es fundamental, pero como bien comentaba el profesor Pinto en su intervención al principio, lo primero es tener una mirada, pues eso, ¿no? Más más global con todo, porque si no, al final estamos un poco descoordinados, ¿no? Es lo que yo pienso. No sé si alguno más queréis aportar. Bueno, yo me gustaría de subrayar el aspecto que José Manuel ha planteado, porque es curioso que en la lei, la propuesta de lei portuguesa, se utiliza exatamente o mesmo concepto, educação digital. É o mesmo que aparece em Espanha. Me parece que hay quizás una matriz un poco más amplia que ha influenciado, no sé, pero esto es un problema hoy, claramente, porque cuando se intenta pensar del punto de vista, por ejemplo, educativo, todo lo que respecta al digital, se piensa en herramientas, en aplicaciones, en manejo, en saber utilizar bien, presuponiendo que la tecnología es neutra, que depende de cómo se usa. Y esto demuestra una incapacidad, un analfabetismo sobre lo que es la naturaleza construida de la tecnología, la naturaleza económica, social, cultural de la tecnología, ¿no? Y creo que estamos aquí con un campo de acción muy grande aún para vencer, para avanzar, y de hecho tenemos un corpus de producción teórica y trabajo de investigación, etcétera, que torna claro que el concepto de alfabetización mediática, de competencias que van para allá del aspecto instrumental, que es absolutamente crucial para el crecimiento de los ciudadanos de hoy y de mañana, ¿no? Pero es necesario continuar el movimiento. Es un movimiento que hemos heredado ya de los medios tradicionales, ¿no? Porque había esto ya cuando se pensaba cómo hacer y desarrollar la educación en medios, normalmente era un poco esta perspectiva, ¿no? Entonces,
creo que hay que hacer eso, y también conectando con lo que he dicho hace poco sobre las otras familias de derechos menos contempladas hasta ahora, la capacitación no es meramente un problema de ley, es también un problema de iniciativa ciudadana, ¿no? de movimiento ciudadano para capacitar los estudiantes en las escuelas, en la familia también, ¿no? y en las comunidades, para que puedan hacer una utilización más esclarecida y que el digital divide que se conectaba mucho con las herramientas, tener o no tener herramientas, hoy es claramente un problema de uso, ¿no? De riqueza, de diversidad de utilización. Me estaba recordando una investigadora de Australia, Sarah Park, que ha hecho un trabajo con estudiantes y los más carentes desde el punto de vista de recursos culturales y socioeconómicos eran los más pobres también en el tipo de utilizaciones que hacían de Internet. Porque vivían confinados también en un universo muy pequeño de utilizaciones muy intensas, pero muy pobres, siempre lo mismo, sin capacidad de utilizar críticamente y creativamente también Internet. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Nos quedan 4 minutos y me gustaría, antes de cerrar, aunque nos han llegado alguna pregunta más, pero como sabéis hay que cerrar muy puntual, me gustaría pedirles a los panelistas si pudierais acabar cada uno de vosotros con una reflexión final, ¿no? De todas las ideas que han salido aquí o de vuestra exposición, cosas que os gustarían que se quedaran como resumen de esta mesa de ronda de hoy. Si queréis empezar por el orden en el que hemos hecho las intervenciones, José. Sí. Bueno, a mí la verdad que me gustaría aprovechar este final pues para incidir, ¿no? Incidir en la importancia, como decía, o sea, el objetivo de esta carta y de que la población sea consciente de sus derechos, ¿no? Y, por supuesto, volver a incidir en que cuanto más contribuciones, o sea, no hace falta ser experto en todos los derechos, sino, o sea, cualquier contribución de verdad que podáis enviar, pues será analizada por los expertos y espero que contribuya. Y nada, muchas gracias. Fenomenal. Ya contestaremos todo. Desde luego, Alfamedia, vamos a preparar también una contestación y esperemos que sea de ayuda. Paloma. Bueno, pues yo, nada, lo que comentaba al terminar, ¿no? Más alfabetización mediática para tener más derechos digitales y sobre todo, pues que la gente podamos participar, por ejemplo, en esta consulta, pero conociendo. Es que si no es muy complicado, falta, perdón, esa formación previa para saber qué decir, para saber que esto me interesa o que no me interesa, porque si no es imposible poder hacer una participación eficaz y poder sentir que formo parte de algo, ¿no? Porque si no, como comentaba, al final estoy al servicio. Parece que nosotros tenemos como servicio la tecnología, pero parece que al final somos nosotros los que estamos al servicio de ella, ¿no? Así que nada, vuelvo a incidir en la importancia de esa alfabetización mediática, de esa mirada con perspectiva y de aglutinar esos trocitos para convertirnos en un todo bien, bien importante. Y que muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. ¿Manuel? Bueno, yo subrayaría el campo impresionante que me parece que se está abriendo con estes documentos tipo cartas de derechos digitales, porque es un mapa de acción, no solamente un precepto, una norma, un cuadro de referencia, pero un programa de acción que puede ser desarrollado a partir de la definición de estes instrumentos. Gracias. Muy bien, José Manuel.
Sí, yo voy a ser muy breve, pero con palabras. O sea, perdón, no voy a ser muy breve, pero quiero ser sintético. Yo creo que necesitamos integrar nuevas problemáticas en la Carta. Por ejemplo, los medios de comunicación, el tema de la desinformación y todo lo diseñado por la propia Unión Europea que no está considerado. El debate sobre el determinismo tecnológico. Veía una pregunta en el chat, decía, ¿la tecnología nos puede ayudar? Sí, siempre y cuando no sea determinista. Es decir, que la tecnología es un saber y un desarrollo que tiene que ser democrático. No puede estar en manos de unos oligarcas en Silicon Valley. Tiene que ser participado y el debate, lo que ha señalado Manuel Pinto, me parece fundamental. Por tanto, los problemas que hay que introducir acá es abandonar el reduccionista y simplista camino de la educación digital. Lo que tenemos es aprender todos en un nuevo mundo digital, que es muy diferente de educar, que significa te llevo, o enseñar, ¿no? Es un aprendizaje global que no se puede resumir en el sistema educativo, sino que pasa por el sistema democrático en general, por los medios, por la ciudadanía activa, etcétera, etcétera. No podemos esperar que el mundo lo cambien los jóvenes. Es que el mundo cambia muy rápido, debemos de cambiar todos a la vez. Y esto es una llamada de atención importante. Así que felicitar la iniciativa, decir como Manuel que el camino se abre y se debe multiplicar, aunque esta primera versión 1.0 pues acabe dentro de unos días, pero yo creo que entre todos tenemos que ampliarla e incorporarla a la cultura de la ciudadanía democrática del futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Son las 8:30 en punto. Gracias a todos por vuestras interesantísimas reflexiones. Y como dice José Manuel, yo creo que esto tiene que continuar. Es una conversación abierta y un debate abierto que desde luego desde Alfamedia lo seguiremos impulsando para que llegue realmente a la ciudadanía. Muchas gracias a todos y participaremos en la consulta. Gracias. Muchas gracias.